guerra de inflables gigantes en Colima. Ven con tu familia y amigos el domingo 13 de agosto al estacionamiento de Central. Rey Cocina Urbana. Ven y prueba la gran variedad de hamburguesas con un exquisito sabor. Prueba la especialidad de la casa, la Rey con carne sirloin, queso de cabra, mermelada asada, pan de chipotle, cebolla caramelizada. Aprovecha la promoción 3x2 por aniversario en todo el mes de julio. Estamos ubicados en Avenida de la Paz 27 en el Parqueadero, abierto de 6 a 12 de la noche. Además, contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 312-137-0770 o búscanos en Facebook como Rey Cocina Urbana. El Zarzo, restaurante bar galería. Visita este maravilloso lugar con tus amigos, familia o pareja. Disfruta además de una excelente velada con una rica gastronomía. Prueba estos deliciosos platillos con exquisitos sabores para tu paladar. Podrás apreciar de una excelente elección de obras pictóricas, desde acuarela, fotografía y grabado. También tienen a la venta piezas de artistas locales. Ubicado en 16 de septiembre 74A, a 2 cuadras de la Casa de la Cultura en Comala. Haz tu reservación al 312-145-3312 o síguenos en Facebook como El Zarzo, restaurante bar galería. El alza internacional de los precios del combustible que es evaluar porque en estos 10 años no ha podido avanzar. Entonces es una cirugía. Uy, pero vale un dineral eso. Miren, si se le va la oportunidad, sería por cada estado va a tener 3 senadores y se acabó. Parejo. Si Mario cae, van a caer muchos de los funcionarios que todavía tiene el gobernador Ignacio. ¿Algunos azules? No le faltemos el respeto a la organización campesina. En otros los van a sacar más locos. En otro... Usted va a aprender. Hay que llegar un saludo a Arnoldo, Jesús y Juan. Saludos desde la capital de Nevada y USA. Qué gusto poder escucharlos, amigos paisanos. No estoy en persona ahí con ustedes, pero tengo el privilegio de poder escucharlos. No, hombre, pues un saludo muy afectuoso a Teo, que desde Nevada está dando tiempo para escuchar acá a sus paisanos. Y vaya, saludos, Teo. Muy buenas tardes, amigos de Archivos Digitales. Es un gusto que esté con nosotros. Es viernes. Miren nomás cómo están las situaciones. Ya hace calor, Juan Ramón. Sí. Viernes 11 de agosto del año 2017. Así es, ¿Qué hacemos? Pues al ánimo. Hoy Ya. toca. Peor Es cosa. viernes. Es Sí. viernes, el cuerpo Pero lo ya sabe. ya llovió. Pues a uno le llueve y a otro no lloviendo. En Manzanillo ya está lloviendo y feo. Armería. Armería. Les Sí, llovió te bonito. pegó Un saludo, una- amigos te de pegó una Armería. Tromba ahí, se inundaron creo que 60 viviendas, Sí, ¿no? Algo así. Entonces, ya no sabemos si pedirle a San Pedro que suelte el agua o mejor que siempre no. ¿Qué hacemos? A ver, ¿queremos agua o pedimos? A ver, no se puede pedir todo. O mejor ya más agua, mejor temporal, o paren los asesinatos. ¿Qué pedimos? Híjole. Está canijo, ¿eh? Ya los asesinatos de plano no tiene ¿Palabra de honor? honor, efectivamente, ya no sabemos qué. Antes se decía, se están matando entre ellos, ahora, a ver, que alguien me explique. Sí, está Sí, complicado. ya mataron a una persona muy ligada a un partido político, se le estaba manejando incluso que iba a ser candidato para el 2018, ya fuera para la presidencia municipal de Manzanillo o para diputado por el distrito 11, Así como era Daniel Cortés. Bueno, Entonces, pues, en fin, vamos a hablar de precisamente de esto. Nomás regálenos tantitito y regresamos en este exacto momento para hablar con la persona indicada. Regresamos. Estudia en el IES Federico Rangel Fuentes. Contamos con bachillerato, licenciaturas en educación con énfasis en ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, español, informática administrativa, derecho, un doctorado en investigación y maestría en educación. Tenemos 2 campus, Manzanillo en la avenida Elías Zamora Verduzco 2043 al Agua y Colima en avenida de los Maestros 342 Huertas del Sol. Para más información visita nuestra página www.ies
iescolima.com o encuéntranos en Facebook como IES Colima Federico Rangel Fuentes o al teléfono 312-159-0662. IES Federico Rangel Fuentes, 5 años formando profesionales de calidad. The Ribs. Ven y conoce esta exquisita cocina urbana especializada en costillas asadas a la griega, cargadas, barbecue y ahumadas. Prueba el original sabor a leña y humo que solo 12 horas de preparación pueden conseguir. Aprovecha nuestra promoción por inauguración. El perchero está listo para que le cuelgues lo que quieras. Regresamos. Pues les decía, comentábamos que precisamente para hablar cosas, el tema que seguramente está en la mente de todos los colimenses o la gran mayoría, del tema seguridad, procuración de justicia y partición de justicia. Juan Ramón, pues ¿qué podemos decir? ¿Qué mejor que está aquí nuestro invitado? Bueno, primero vamos a presentar a nuestro invitado. Gracias, licenciado. Está con nosotros el licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana. Él es magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y a uno que le han estado diciendo muchas cosas, que por qué los deja libres, que no los agarramos, que por qué ahí está la puerta giratoria. Entonces, licenciado, a ver, ¿qué nos puede decir? Hablemos de eso. Nuevo sistema de justicia penal. Tienen una colita más, ¿qué es? Adversarial. ¿Qué entendemos por eso el ciudadano común como yo? ¿Qué podemos entender de ello? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Sí, tardes, buenas tardes. Ramón, buenas tardes, señor Jesús. Déjenme, voy a tratar de darles una explicación muy general, así rápido, entendible, considerando, bueno, que y hay que considerarlo así, la ciudadanía no tiene por qué estar familiarizada y tener la obligación de conocer tecnicismos jurídicos, ni mucho menos. La situación es la siguiente. En el 2008 se hace una reforma a la Constitución General para que en un lapso de 8 años se cambie el sistema de impartición de justicia penal, que es un sistema eminentemente escrito, inquisitorial, por uno que va a ser un más transparente, abierto, completamente adversarial, basado en principios de contradicción. Esto es, que haya las mismas igualdad de oportunidades a las partes, y lo principal, que las pruebas se exhiban ante el juez y se desahoguen ante el juez. En el sistema tradicional se decía que era inquisitorio, el anterior es o se considera, o su calificación es como inquisitorial, porque el Ministerio Público tenía una amplia gama de facultades para recabar y desahogar ante sí pruebas. La averiguación previa lo que hacía era una investigación también, pero los datos que obtenía, los medios que obtenía, los desahogaba ante sí y constituían pruebas. O sea, ellos llegaban con pruebas preconstituidas ante el juez cuando ejercían la acción penal, y el juez ya les daba, nada más veía que se hubieran reunido los requisitos legales para la recabación y el desahogo de esas pruebas, sin importar que hubieran sido ante el Ministerio Público, y les daba la validez que tenían. En este sistema, el Ministerio Público continúa con la investigación con apoyo de la Policía de Procuración de Justicia, con la Policía Investigadora, pero lo que recaba son evidencias. ¿Cuál es la diferencia jurídica entre una prueba y una evidencia? Que la prueba tiene una connotación jurídica preponderante para corroborar un hecho. En la conciencia del juez, en el análisis que hace el juzgador, al ver la prueba dice, esto me sirve para demostrar algo, y hace un argumento, lleva a cabo un argumento mediante el cual justifica por qué con esa prueba, relacionada con otras pruebas o relacionada con otros datos, se puede llegar a la convicción de que ese hecho sí sucedió, cómo sucedió, a qué hora sucedió y quién fue el que lo ocasionó. Eso era la prueba. Esa es la prueba. Hoy, la evidencia o los datos son evidencias que me hacen suponer que probablemente, o sea, que sí se materializó un hecho, que hay un hecho que tiene apariencia de delito, que podemos decir que es delito, y además que esas evidencias, esos datos, me sirven para presumir o determinar como probable que una persona determinada es identificada como quien participó en la realización de ese hecho. Pero eso queda a nivel de presunción todavía, y está sujeto, ahora sí, a un proceso de comprobación. ¿Sí? ¿Cuál es la situación entonces?
que esos datos, esas evidencias que recaba el Ministerio Público, ya no las puede desahogar ante sí y preconstituir un dato o una prueba que sirve para corroborar un hecho, sino que tiene que darles un matiz legal y llevarlos ante un juez en una audiencia específica previo a un mecanismo de control o de depuración que se hace para determinar que esas pruebas son lícitas, que fueron obtenidas de manera legal, que no fueron manipuladas o que fueron alteradas con el ánimo de inculpar a alguien, etcétera, etcétera. Bueno, y eso se tiene que hacer en una audiencia ante la presencia del juez y dándole la oportunidad tanto al Ministerio Público y principalmente al imputado, al acusador y al acusado. Y partiendo de algo muy básico, se respeta el principio de presunción de inocencia. Hasta que esas evidencias no llegan ante el juez en audiencia de juicio oral, o sea, en la última etapa del juicio, y el juez las ve, se desahogan ante él, se exhiben ante él en la audiencia, y él les da un valor justo, razonado, por el cual determina que efectivamente son suficientes para corroborar que sí se cometió un delito, en qué circunstancias se cometió el delito, y que esa persona ya no nada más existe la probabilidad de que fue quien participó, sino que fue quien intervino realizando el hecho como autor o como partícipe, según eso. Y ahí no hay vuelta de hoja. Sí, ahora licenciados, ante esas circunstancias, bueno, antes era presunto responsable, hoy son presuntos inocentes hasta que les comprueban lo contrario, ¿no? ¿El nuevo sistema de justicia penal llegó tarde o la delincuencia se adelantó? Porque ahora resulta que si detiene a una persona con armas largas, lo dejan en libertad. ¿Sí? No necesariamente y no nomás el nuevo sistema, o sea, el nuevo sistema le da ese beneficio. No está considerado delito grave como para que guarde prisión preventiva, ¿no? Bueno, es que esa es una de las características del nuevo sistema. En el anterior sistema, incluso la Constitución señalaba que tendrían derecho, incluso la expresión de los conceptos varía, decía, tendrían derecho a la libertad provisional bajo caución quienes no sean procesados por delito que la ley considere como grave. ¿Qué significaba ello? Que para que una persona, un presunto responsable, porque hace rato efectivamente mencionabas, antes eran presuntos responsables, desde que les dictaban el auto de formal prisión cuando se los consignaba eran presuntos responsables y luego ya procesados, ¿sí? En el probable responsable, ¿no? Probable. Sí. Ahorita no, ahorita prevalece el principio de presunción de inocencia, siempre va a prevalecer hasta que se le dicte la sentencia. Bueno, entonces si yo quería enfrentar el proceso en libertad, tenía que ver el listado de catálogo de delitos que la ley señalaba si estaba en el catálogo de graves o no graves. Si estaba en el catálogo de graves, no tenía derecho a enfrentar el proceso en libertad y tenía necesariamente que hacerlo en prisión preventiva. Si no estaba en ese catálogo, bueno, pues, caucionaba, otorgaba una fianza que garantizara la libertad, la reparación del daño, la posible multa, y entonces sí enfrentaba el proceso en libertad. Bueno, pero era la ley la que decía, yo considero que estos delitos son graves, estos delitos no son graves. Hoy día... ¿Sí? Bueno, ahora respetando ese principio de presunción de inocencia, desde la Constitución se dice, primero, la prisión preventiva es una medida cautelar reconocida a nivel internacional por el derecho penal y por el derecho internacional de los derechos humanos como una medida cautelar autorizada para restringir la libertad de las personas, partiendo del principio de que la libertad hay que respetarla, sí, y solamente por excepción se puede quitar esa libertad cuando se justifica de alguna manera. Entonces se dice, cuando hay algo que justifique que tenga que estar, se le tenga que privar de la libertad, entonces es que representa un peligro para la sociedad. Bueno, vamos en este contexto. La Constitución señala de manera tajante, de manera expresa, que incluso rompiendo un poco con ese principio universal de derechos humanos aplicado a la libertad, que por ciertos delitos, categorías de delitos, va a prevalecer la prisión preventiva de manera oficiosa, pero nada más las sitúa en 5 o 6 categorías que son homicidio,
violación, delincuencia organizada, narcotráfico a nivel escala, no en narcomenudeo, o sea, narcotráfico. Lo que es narcotráfico, delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad, que podrían ser, por ejemplo, trata de personas, que podría ser explotación de menores, corrupción e explotación de menores, etcétera, etcétera. Habría que determinar cuáles. Y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, lo cual deja abierta la posibilidad de que en la ley se diga cuáles son esos delitos violentos cometidos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, ¿no? Pero nada más en esas categorías. Dice, aquí sí se aplica de manera oficiosa. En todos los demás delitos tenemos que irnos al principio que respeta la presunción de inocencia, de modo que solo de manera excepcional, cuando se justifique o bien que esa persona se va a sustraer a la acción de la justicia, que esa persona representa un peligro para la víctima, que representa un peligro para la sociedad, o que va a llevar a cabo acciones que obstaculicen y que no permitan la consecución del proceso, entonces se tendrá que estar detenido. Pero insisto, es justificada. ¿Qué significa ello? Que el Ministerio Público está obligado, cuando no se trata de uno de los delitos que mencioné como de prisión preventiva oficiosa, que se trata de un delito diferente a ese, tiene que justificar que esa persona está en uno de los supuestos, de las hipótesis, de que se va a sustraer a la acción de la justicia, que representa un peligro para la víctima, un peligro para la sociedad, o que va a estar obstaculizando el proceso. Si no justifica ello, no hay razón para que el juez le decrete prisión preventiva de manera oficiosa justificada. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? En principio, si nosotros nos damos cuenta en las categorías que mencioné, aun cuando, y se los menciono, aun con la aportación de armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, no es un delito del fuero común, es un delito del fuero federal. O sea, le corresponde a los juzgados federales conocer de los delitos de esta naturaleza. Pero no está en esa categoría. No está en esa categoría. Yo entiendo, y vaya, lo entendemos, cualquier cuestión de sentido común o de lógica simple, que una persona que es detenida en un automóvil portando en él granadas, cuernos de chivo, AR-15, calibres, pistolas de todo tipo, el sentido común me dice que no va a ir de cacería. Así ¿sí? es, sí. O que no va de cacería. Así de fácil. ¿Sí? O que no es un vendedor. Eso me lo dice el sentido común. Sí. Pero en sí el delito como tal no está clasificado en ese contexto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público? Justificar que esa persona es un sicario. Porque yo, como juez, por el simple hecho de que me digan, es que lo detuvimos con este armamento, luego entonces es un sicario, caray. pues, Ya, caray. o sea, Sí, las premisas, aunque parecen ciertas, o sea, premisa mayor, venía armado, todo el que viene armado es un sicario, fulano de tal venía armado, síntesis, luego entonces es sicario, pues la verdad es que cae más en el sofisma que en el silogismo, ¿sí? O sea, el sentido común me puede decir que es eso, pero los datos que me digan que lo es, necesito tener conocimiento de ello. Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público? Y yo le digo, bueno, si ya lo detuvieron con ese armamento y tienen datos por los cuales lo pueden identificar, decir, miren, lo detuvimos con este armamento, lo cual no es común, pero además lo tenemos identificado, y aquí están las fichas señalécticas que hay, que pertenece a este cártel, que ya ha sido detenido en tal lado, que ya enfrenta un proceso, que tiene otras órdenes de aprehensión por otros vinculados a homicidios, vinculados a delincuencia organizada. Luego entonces te estoy justificando que él es un peligro para la sociedad. Y entonces sí. Entonces no lo dejes salir. ¿Sí? Pero te lo estoy justificando. Aquí tienes los datos, aquí tienes los elementos con los cuales te lo justifico. Porque el simple hecho de haberlo detenido con armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea no es suficiente. No es suficiente. No tiene el peso. No, porque el delito por sí, de acuerdo a los parámetros de la Constitución, no amerita prisión preventiva oficiosa. Puede alegar de que se los encontró. Creo que tenemos ya Ya tenemos participación, sí. participaciones, a ver qué nos dice. Sí, mira, nuestros primero seguidores.
Primero le damos la bienvenida a Ali Andrade, a Pepe Anguiano, que está siguiendo esta transmisión, igual Javier González Sánchez, que hoy el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sabino Armilo Flores Arias, Carlos Enrique Rodríguez, Marta Estrada y Marta Ramírez. Verónica Palomares pregunta aquí, en caso de las mujeres antes se llamaba machismo, ahora se llamará embrismo en el respecto a que legalmente las mujeres tienen mayor favoritismo y mayor ventaja legalmente que un hombre. Bueno, no es que tengan mayor ventaja o mayor favoritismo. Aquí eso es una cuestión diferente. Digo, no tiene nada que ver con el tema que pero con todo gusto se lo hablamos. En el caso de la visión o la incorporación de la perspectiva de género en todos los asuntos de la vida pública, en todos los asuntos que tienen que ver con las políticas públicas y en específico con la función jurisdiccional, o sea, resolver con perspectiva de género, ¿qué es lo que se pide? Bueno, se parte de algo que se tiene definido y que se ha definido como tal en las convenciones y en los instrumentos internacionales y en las leyes internas federales o locales, que hay una situación de inequidad o de desequilibrio en la relación hombre-mujer en su entorno político, social, familiar, educativo, académico, laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esa situación se ha dado a partir de estereotipos que se han aceptado como verdades y que se han reproducido históricamente en toda la sociedad. O sea, ¿cuáles son esos estereotipos? Lo puedo señalar. Sí. Uno rápidamente, sí. Las mujeres son más aptas para cuidar a los niños, por lo tanto tienen que estar en el hogar. O sea, eso es un estereotipo, científicamente no está comprobado, pero es un estereotipo. El hombre debe ser el proveedor de los recursos para la manutención familiar. Sí. El hombre está más capacitado para desarrollar un trabajo específico, ¿no? Detalles de este tipo que van creando situaciones que generan que la mujer en la sociedad se encuentre en una posición desigual frente al hombre, en una posición de desigualdad. Entonces hay una relación asimétrica en donde, y eso se va reproduciendo en esquemas que tienen que ver con posiciones culturales básicamente, e incluso hasta ideológicas, ¿no? Por ejemplo, eso lleva a la situación de que el hombre piense, o que históricamente se ha pensado que la mujer, por ejemplo, que se viste, que le da por salir a la calle con unos hot pants, con tacones altos, con una minifalda, una camisa resacada, es porque lo hace con el afán de provocar, o con el afán de excitar el líbido de los hombres. Pues a lo mejor lo hacen porque así le gusta vestirse, a lo mejor tiene preferencias sexuales diferentes y no le interesa excitar el líbido de los hombres, ¿no? Pero esas posiciones son las que se han asumido como roles específicos en la sociedad y han generado situaciones de inequidad y desigualdad para las mujeres, al grado de que, vaya, por ejemplo, hay hombres que piensan que dicen, bueno, es que ella está provocando que le falten al respeto, o ella está propiciando que le digan cosas o que le digan palabras ofensivas. Claro. Esa serie de situaciones son las que han permeado a lo largo en un proceso de la historia y se han ido reproduciendo culturalmente sociedad con sociedad. ¿Qué es lo que se busca con estas posiciones en favor de la mujer? Que se reviertan esas situaciones. Y esas situaciones solamente se van a revertir a través de lo que se denominan acciones afirmativas, en donde lo que se trata es de compensar o hacer que la posición de la mujer, que parte de un estereotipo, que parte de un patrón cultural, que la pone en una situación de desigualdad o de inequidad, exactamente en desventaja, que se salve ese obstáculo y que se ponga en esa situación de inequidad. Entonces, por eso, en esa situación de inequidad, por eso hay acciones que dijeran, caray, es que eso favorece a las mujeres, sí, pero es que si no se hace de esa manera, va a seguir prevaleciendo ese patrón de rompe ese desequilibrio. Bien, Jorge Esteban Gómez García dice, tiene dos participaciones aquí.
dice, ¿por qué le quitan tantos delitos a un exgobernador como Duarte, siendo que todo México sabe que es un ladrón? Bueno, ahí sí lo desconozco, necesitaría conocer el caso de Duarte. Primero, no sé de qué delitos lo estén acusando, soy sincero, salvo los que he leído en la prensa. Veo ahí los enriquecimiento ilícito, peculado, delincuencia organizada, lavado de dinero, los que ha mencionado la prensa, ¿sí? Pero esos delitos desconozco si realmente la Procuraduría o el Ministerio Público los ha justificado. Si no los ha justificado, pues el juez va a decir, ¿sabes qué? No hay elementos para decir que este delito sí existe, este no, etcétera, ¿no? Podría establecerse que lo puede hacer el juicio desde la calle, en una palabra. ¿Seguir su investigación? No creo. ¿Hay podría algún ser. elemento Habría que ver si uno de esos delitos no está considerado, o si justificaron que amerite prisión preventiva justificada. Vaya, hasta el momento no está enfrentando, entonces quiere decir que no le han concedido ese beneficio. Bien sea, creo que el delito de lavado de dinero, que está directamente vinculado con el de delincuencia organizada, y el delito de peculado sí están considerados como bajo una situación de que no puede estar o sea, están catalogados en estas categorías que mencionas. Sí, y nos pregunta también, ¿y qué pasa con el caso de Mario Anguiano? Habría que preguntarle a la Procuraduría. Yo quiero ser muy puntual, y si me lo permiten, muy puntual en este aspecto. Nos han cuestionado que por qué el Poder Judicial no ha intervenido en el caso del exgobernador Mario Anguiano. Dos cosas. De lo que se menciona. Bueno, en el juicio político no hemos intervenido porque hasta el momento no nos han consignado, no nos han puesto a disposición un procedimiento de juicio político. Recordemos que primero es el Congreso quien actúa como jurado de acusación, tiene que integrar todo el expediente y determinar que hay responsabilidad. Y hasta ese momento, entonces, sí nos lo pasa a nosotros para que impongamos la sanción. En el Poder Judicial no se ha recibido. ¿No hay expediente con ustedes? Con nosotros no. Punto. Y en el caso y si fuera materia penal, pues en el momento en que la Procuraduría consigne el asunto, si tiene una investigación abierta en contra del exgobernador, pues que la concluya y que la judicialice. En ese momento conocerá el Poder Judicial. Mientras eso no suceda, el Poder Judicial no va a tener conocimiento de esos asuntos. Fuera de la responsabilidad de momento. En este momento sí. Hasta que en el caso del juicio político, hasta que el Congreso, como jurado de acusación, no ejerza su facultad y consigne al Supremo Tribunal para que actúe como jurado de sentencia, y que el Ministerio Público no judicialice los asuntos que tengan investigación relacionados con el exgobernador, nosotros no podemos conocer. Bien, Pepe Anguiano dice saludos a los amigos de Percherio y a su invitado, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Rodríguez Rey dice buenas tardes a todos, un saludo a toda la teleaudiencia, gracias Rodríguez. J. Antonio Pérez. Perchero está listo para que le cuelgues lo que quieras. Exclusivo, con el permiso especial de transportación y me paran, no debo tener problema y no me tienen que detener. Definitivamente, si tiene un permiso de deportación, si tiene un permiso de deportación no tendría por qué tener problema. Entonces, eso los da la Sedena. Sí, ahí se hace el trámite, incluso para adquirir armas. Exacto. Y nada más Pepe Anguiano nos dice que regresó a la lluvia y que la parte norte ya está lloviendo. Pues aquí también en la ciudad de Colima, en la zona centro, también ya tenemos la presencia gracias a la lluvia. Ya claro. Vamos a un corte breve de menos de un minuto. Momento. Llegó la hora de tomar agua y refrescar las ideas. Continuamos. Coco Bambú. Ven y recibe tu sesión de temazcal acompañado de un guía espiritual. Ofrecemos masajes relajantes, exfoliantes corporales, jabones artesanales, arcilla corporal y facial. Manejamos aceites para masaje. Ven y libera tus emociones. Purifica tu cuerpo, alma y espíritu. También puedes apartar tu sesión grupal de temazcal con amigos, familias, compañeros de trabajo, pareja e infantiles didácticos. Informes y reservaciones al 044-312-317-8439. Estamos ubicados en el kilómetro 7.5 de la carretera Comala-Suchitlán, 50 metros antes de llegar a la gasolinera de Suchitlán. Y encuéntranos en Facebook como Coco Bambú. Este
es el primer programa de análisis político en línea, con interacción directa entre los invitados y nuestra audiencia. Bueno, pues yo agradezco mucho todos estos comentarios que nos están haciendo, los likes que estamos teniendo. Todo al alcance de tus manos. Pues un gusto, la verdad es que está padrísimo. Además, una felicitación aquí a los operadores. Este perchero aguanta lo que sea, por eso cuélgale lo que quieras. Jesús Murguía y Juan Ramón Negrete te esperan el lunes, miércoles y viernes en punto de las 5 de la tarde en el perchero. Entra y cuélgale lo que quieras por Archivo Digital. El perchero está listo para que le cuelgues lo que quieras. Regresamos. Regresamos, gracias. Estamos platicando esta tarde el perchero con el presidente, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Salazar. Juan Ramón. Sí, mira, tenemos dos participaciones aquí, bueno, tres. Verónica Palomares Lázaro dice, cuando detienen a una persona con armas de fuego y no se le acredita ser sicario, ¿se le regresa? ¿Y cuánto tiempo tiene para comprobarlo? Bueno, no se le regresa el arma, se le sujeta a proceso, si no tiene permiso, incluso aún siendo armas que no son de uso exclusivo del ejército, deben de tener una licencia para portarlas y para poseerlas. Si no tienen esa licencia, si no tienen ese permiso, se les va a sujetar a proceso. El arma no se les va a regresar, eso es un hecho, hasta que no termine el juicio, porque solo se les regresaría si al final del proceso del juicio se les determina que son inocentes y entonces se les regresa el arma. Si se les determina la culpabilidad, una de las consecuencias que puede tener es precisamente el decomiso de esa arma. Sí, el proceso, en el nuevo sistema de justicia penal, un proceso está diseñado para, yéndose en todas sus etapas adecuadas para no durar no más de un año. Puede tener salidas alternas. Por ejemplo, el procedimiento abreviado, donde él desde el principio acepta su culpabilidad e inmediatamente se dicta sentencia con ciertos beneficios que la ley permite cuando se acoge uno a este beneficio. Puede tener otro tipo de salidas alternas, por ejemplo, la suspensión del proceso a prueba o la suspensión condicional en este sentido, ¿no? O incluso el otorgamiento del perdón o llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima. El tipo de, sí, dependiendo de infracción. Sí, definitivamente. Y más cuando son delitos que no son de los que mencioné de las 5 categorías, que son delitos delicados. Imposible. Jorge Esteban Gómez García dice, ¿es legal que me detengan en un retén y me pidan documentación? Pues tanto si como tiene legal. Si tiene cara de sicario, sí. No, sí. Mire, hay una... Mira, Juan Ramón lo acaban de detener, pero y vaya que sí. Un ¿Qué saludo al más presidente podemos? municipal. Un saludo. No es, de hecho, en algún momento la Corte se pronunció que los retenes eran inconstitucionales. Sin embargo, como medida de seguridad se ha matizado en ciertas circunstancias, sobre todo para efectos de revisión. O sea, aquí el problema de los retenes es que sin tener realmente responsabilidad o estar en ejecución de algún delito, pues le quieran imputar un hecho que no sea cierto. Esa sería lo delicado. En principio, así a priori, incluso menciono, la Suprema Corte determinó que eran inconstitucionales los retenes, y que solamente se permitían por cuestiones de seguridad ante la inminencia de que se está cometiendo o está por cometerse un delito. O sea, que hay razones fundadas o sospechas fundadas de que esa persona está cometiendo, basada en datos objetivos, de que esa persona está cometiendo o está por cometer un hecho ilícito. ¿Qué significa eso? Que, por decir algo, si hubo un homicidio, un asalto bancario y las personas huyeron y se dan características, huyeron en un carro de tal característica, etcétera, no se saben las placas, pero eran de estas características y las personas eran 3 individuos de estas características físicas. Bueno, es factible que si ven un carro con esa descripción que se dio, se pueda detener para una revisión.
Sí, nada más para descartar que no sea eso. No por sospechosismo, ¿no? De que, oye, no, te vi cara de sospechoso, párate, te voy a no, expulsar. no. Eso sí es inconstitucional y está determinado que no es válido el que por la hora en la que se encontraba el individuo, por su vestimenta, por su apariencia física, por sus características personales, sea suficiente para detenerlo para una revisión. Ni Eso, por el andar. no, o sea, que porque lo vi con cara de malandro, ¿Sí? te voy a detener para revisar. Porque eran las 3 de la mañana, andabas caminando por el tercer anillo periférico solo, y eso me da a entender que algo traes. No, o sea, ya se determinó claramente que no se puede detener a una persona para su revisión basándose en la hora en la que estaba circulando, en sus características físicas, en su vestimenta, en sus condiciones personales, nada más porque eso nos hace suponer que o lo hace sospechoso. Eso no. Tienen que ser datos objetivos. No sé, si lo ven a lo mejor queriendo entrar a una casa o pretendiendo abrir algún lugar, o saliendo de ella con un morral, o saliendo de ella con un morral, efectivamente, o bajándose de un carro, cerrándolo y yéndose con bultos que traigan la mano, etcétera. Algo que sea objetivo, datos objetivos que hagan suponer fundadamente que se está cometiendo un delito o que se acaba de cometer. Que bueno, ahorita como está la situación que prevalece, no nomás en el Estado, en todo el país, yo creo que no nos deben asustar ahorita los retenes, ¿no? Yo creo que hay que agradecerlo de que Pues, tú andas bien, ser. Sí, pero no un sabemos seminario con y quién de un estamos, simposio ¿no? Entonces, y de todo eso. sí. El que lo detienen, que nada tiene, te aseguro que no le parece Pues sí, pero cuando menos más tranquilo. ¿Qué tal si el de adelante sí iba con un cargamento? Bueno, O el de atrás. pero es que tú eres... Y le caíste gordo y en la esquina te va a agarrar. A ver. Pero bueno. Verónica Palomares Lázaro dice, cuando llegó al tribunal, ¿qué tan corrompido estaba? Bueno, yo no he tenido conocimiento de actos de corrupción, no sé, me gustaría que me dijeran si hay o si han sido víctimas o objeto de algún acto, ya no nada más de corrupción, de negligencia o de mala atención de algún servidor público del Poder Judicial del Ahora, Estado. no ¿Sí? podemos entenderlo también esto, de qué tanto podría dar o verse como corrupción el altero de expedientes que se llegó a tener cuando se recibió y el doble altero que se tiene hoy con tantos problemas que hay. Bueno, es que hay que entender una situación. El aspecto de los expedientes rezagados, que es el término correcto, o sea, el rezago que se tiene, es muy relativo y circunstancial. O sea, sí tenemos una carga de trabajo considerable en muchos de los órganos jurisdiccionales. Uno de los que nos preocupa, por ejemplo, es el Juzgado de Órdenes de Protección, donde hay un rezago en la ejecución de las órdenes de protección que prevalecen, pero es por la misma dinámica de que la demanda de órdenes de protección rebasó la capacidad que originalmente teníamos considerada para ese ¿Qué juzgado. entendemos por órdenes de protección? El Juzgado de Órdenes de Protección es un juzgado que se estableció en el marco de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las órdenes de protección son medidas de urgente necesidad para salvaguardar la integridad de las mujeres cuando son víctimas de violencia. Una mujer que antes de que existiera esta situación, son medidas afirmativas incluso, antes de que existieran este tipo de medidas, si una mujer era víctima de violencia o estaba siendo objeto de violencia por parte de su pareja o de un caballero, dejémoslo que no podemos... De un sujeto, de un individuo, y tenía que ir ante un juez familiar y justificar, justificar la medida, o sea, llevar por lo menos elementos de convicción, si no pruebas como tales, que hicieran suponer que sí efectivamente estaba siendo víctima de violencia. Por ejemplo, mi certificado de lesiones de cuando que me golpeó, testigos y demás. Con las órdenes, en el marco de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establece que estas órdenes se deben de otorgar de plano ante la inminencia de un riesgo de violencia que ponga en peligro su integridad. ¿Sí? Entonces basta con que vaya y lo solicite
y que establezca las condiciones por las cuales está siendo víctima de esa violencia para que se conceda la orden de protección. O sea, se recibe, se tiene que resolver dentro de las 72 horas siguientes y se tiene que ejecutar de manera inmediata. El problema que estamos teniendo es en la ejecución porque la capacidad, la emisión de las órdenes de protección ha rebasado la capacidad del personal. Entonces, de repente salen 10 órdenes de protección en un día, pues es imposible que una sola persona... Ahora, magistrado, tú estás hablando de mujeres, sí, pero hablando de la diversidad sexual que hoy día se permite, sí. ¿Qué pasa con los hombres y qué pasa con las personas de diversidad sexual? Que son víctimas de violencia. Que el país se queje de que es víctima de violencia. Bueno, es que para ellos tendrían que irse a otro tipo de mecanismos dentro de la ley de violencia intrafamiliar, donde sí están necesitados, sí hay la necesidad de justificar esa violencia. O sea, yo, hombre, con H. Ente masculino, déjalo. Sí. Hombre con H. Oh, bueno. Tengo que ir a justificar que me dieron una toqueteada de aquellas y que... Sí. O sea, que llegue con el cuchillo clavado en la espalda. Ah, bueno, pues con eso justifica. Ya con eso justifica. Correcto. Entonces, sí. Oye, a ver, bueno. Jorge Esteban Gómez García felicita el programa, dice: saludos al presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Me gustaría que hubiera más foros de este tipo para que aprendamos más de nuestros derechos y obligaciones. Muy bien. El día que me gusten invitar, con todo gusto. Que se organicen los vecinos, ¿no? Puedes ir a Sí, podemos. Y si no voy yo, puedo pedirle a otro magistrado o a un juez o algún funcionario judicial, proyectistas incluso, que conocen el tema, que vayan y lo expliquen. Quiero comentarles que en alguna ocasión el Poder Judicial del Estado estuvo trabajando con un medio de comunicación donde cada semana iba un juez o un funcionario judicial a explicar un tema de orden familiar, penal, civil. Pues hay tantas dudas que se ocupa gente especial. Sí. El día que nos quieran invitar, con gusto vamos. Si puedo yo estar presente, con todo gusto. Si puede ser otro de los magistrados, yo creo que hay disposición plena de los magistrados, como de los jueces, como de los secretarios de acuerdo, como de los actuarios, como de los proyectistas jurídicos, como de la gente del Centro de Estudios Judiciales, de la Unidad de Equidad de Género, de todos los que son funcionarios judiciales de atender estas tareas. ¿Y qué tendrían que hacer? ¿Nada más acercarse, llevar un oficio? Sí, acercarlo, solicitarlo y para saber en dónde, para poder programar. Sí, claro. ¿Y qué tema es el que les interesa? Sí, para ver qué tipo de persona va. Sí. Oye, licenciado, ahorita por la inseguridad está muy caliente. Ya te hice cuenta. Está muy caliente. Hemos tenido a lo largo de los últimos meses asesinatos de todo tipo. Entre ellos hemos tenido conocimiento de agentes del Ministerio Público, de Tecomán, creo que algunos jueces de Manzanillo, incluso sus familias, sus esposas. Se hablaba de que el último hecho reciente también había estado involucrado un juez de Comala. ¿Cómo está la situación? ¿Están atravesando ustedes una situación difícil al respecto? ¿Están siendo amenazados? ¿Cómo está? ¿Ya van a usar máscara? No, a ver, tengo una duda. Mencionó que un juez en Manzanillo fue... también me llamó la atención. Sí. ¿Fue un juez o no sé, ya. Sí, de entrada. Nosotros, ya lo expliqué ayer también en una entrevista que me hicieron, ningún funcionario, mucho menos un juez o un magistrado del Poder Judicial del Estado ha sido víctima de amenazas, de actos de intimidación, de acciones tendientes a coaccionar la voluntad, sobre todo aquella voluntad que se plasma en la decisión judicial. No ha habido ni amagos, ni intentos, ni ninguna acción tendiente a amenazar a los jueces, a los funcionarios judiciales, con el ánimo de condicionarlos o predisponerlos a que resuelvan en tal o cual sentido. Entendemos que en el sentido en el que quieren, quien lleva a cabo la amenaza, que quiere que se resuelva en favor de sus intereses. No hemos sido víctimas de ello. Eso es bueno. Sí, el asunto del que mencionó Juan Ramón es un asunto que todavía está en investigación en la Procuraduría. Desconocemos por qué sucedió, si lamentablemente fue víctima y perdió la vida un funcionario judicial junto con su esposa, pero todavía está a nivel de la Procuraduría. Desconocemos cuál fue la causa.
no tenemos noticia de que haya estado vinculado con alguna amenaza de que haya sido objeto o con alguna situación relacionada con la función jurisdiccional que desempeñaba, ¿sí? Y estamos a la espera de que la Procuraduría concluya la investigación para tener noticia exacta de cuál fue el motivo de ese lamentable hecho. En ese sentido. Ahora, por lo menos hasta el momento no tenemos la necesidad de pedir una protección especial y personalizada para quienes son juzgadores, principalmente que actúan ejerciendo la función jurisdiccional en el nuevo sistema de justicia penal o en el sistema penal tradicional. Si llegara a suceder esa situación, por supuesto que nos pondríamos atención en ello, por supuesto que solicitaríamos a las instancias competentes que nos brindaran la seguridad y la protección que fuera necesario, y haríamos todo lo posible por garantizar la integridad de nuestros juzgadores. Eso, y yo lo quiero ser muy puntual en ello, eso no impediría que nosotros cumpliéramos con la responsabilidad que tenemos. Así nos amenazaran, nos llegaran a amenazar, nos llegaran a intentar intimidar o a querer coaccionar la voluntad para que los jueces resuelvan en favor de intereses que no son los del derecho y la justicia, nosotros vamos a seguir trabajando por cumplir con una responsabilidad que tenemos frente a la ciudadanía, que es la de resolver conforme a derecho, aplicar la ley, determinar responsabilidades y hacer que se castiguen los hechos ilícitos. Eso no lo haríamos. Y lo otro, y lo vuelvo y voy a ser muy enfático en ello, ¿sí? Jamás aceptaré en lo personal, jamás aceptaré que los jueces, y menos los del Poder Judicial del Estado de Colima, tengan que cubrirse el rostro para cumplir con la responsabilidad que tienen. Nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos, ni tenemos nada por qué cubrirnos el rostro. Lo insisto, que se cubran el rostro los homicidas, los violadores, los ladrones, los fraudeadores, aquellos que cometen actos ilícitos, porque ellos sí tienen de qué avergonzarse y sí tienen que ocultar su cara. Nosotros no. Bueno, nosotros lo vamos a hacer con decisión, con responsabilidad y conscientes de que es una actividad que pudiera implicar un riesgo, pero lo hacemos, asumimos una responsabilidad frente a la sociedad, una función muy delicada para que se preserve la seguridad y la paz en la sociedad, y vamos a cumplir con ello. Bien, aquí nos pregunta también, creo que ya lo había respondido, Verónica Palomares, ¿en dónde los pudieran contactar? Supongo que para alguna plática. Es principalmente en el Centro de Estudios Judiciales. ¿Está? Está en Aldama, con Flores Magón, sí. Con Flores Magón, en donde del está el auditorio, sí. Está el auditorio del Poder Judicial, con la licenciada, con la maestra Mónica González Torres. Ella es la encargada del Centro de Estudios Judiciales y con ella se puede contactar para cualquier situación de capacitación o de orientación, información que se pudieran tener. Y también pregunta, y se me causa duda, ¿por qué tienen que ir los detenidos con ustedes y no ustedes con ellos, causando operativos que puedan en riesgo a la sociedad en general? Bueno, en los casos federales yo los he visto y creo que todo el mundo los conoce. Bueno, lo que pasa en el caso de... Es que no vienen con nosotros, nuestras instalaciones están anexas al Centro de Reinserción Social. Lo que pasa es que ahí mismo enfrente, sobre Calzada Galván, están los juzgados de distrito, que son juzgados federales, y ahí tienen que trasladar a los reos que están enfrentando un proceso de orden federal, y bueno, tienen que ser trasladados ahí. Porque ahí está la sede. ¿Cuál es la dinámica? ¿No sería más fácil acercar al juez, que es una sola persona? ¿El juez y el secretario de acuerdos? Y al secretario de acuerdos, dos personas, al hacer eso, en lugar de llevar al peligroso, llamémosle de esa manera, que en ocasiones se sabe, no, es que iba a ir un pesado, ay, mamá, y por eso un gran despliegue, ¿no? ¿Qué es en sí ahí el punto de vista? Bueno, lo que pasa es que los juzgados federales no están anexos al centro de reclusión, ¿no? No. Ese es el detalle. Ni van a estar porque ya vimos que no, detrás del hospital ahí es está donde construyendo el búnker, ¿no? Sí, y se va a seguir y se van a seguir trasladando a las personas detenidas que enfrentan un proceso, se los va a seguir trasladando a ese lugar. Lo que sí es ese edificio se está diseñando con áreas de resguardo específico, sí, para que puedan ser
las personas que son trasladadas, que están detenidas, que van a comparecer ante un juez, estén en un área resguardada. O sea, el ingreso más rápido, más resguardado y más todo. Sí, sí, miren, a mí me tocó ver las salas de audiencia de juicio en España y en Alemania, y también no estaban anexas a los centros de reclusión. No, también los trasladan. eran edificios, nada más que eran edificios muy bien construidos, eran edificios verticales que tenían, entraban las camionetas a un sótano, y en el sótano, en la parte de abajo, eran una especie de separos, o sea, estaba lleno de rejas, de resguardos con sus rejas y demás, sí. Y ahí cuando los trasladaban desde el centro donde estaban detenidos, entraban por ese lugar, los ponían en la celda que les correspondía, y había pasadizos, había túneles por los cuales los subían directamente. No tenían contacto con la gente, no, en una palabra. No entraban por la puerta principal, y vaya, yo entiendo que el edificio el del Poder Judicial de la Federación, quiero creer que va a tener áreas de esa naturaleza. En donde operan actualmente definitivamente no los tienen, entonces los meten por la cochera normal, por donde entran todos. Y por eso, quizá por eso es la medida que ponen. Exacto. Juan Ramón. Pues es lo que tenemos ahorita de participación. Nada más una última pregunta antes de irnos, que ya nos quedan unos minutos. Sería, tenemos organizaciones para defender a todos ya, derechos humanos, defensa de periodistas, defensa de colonos, defensa por todos lados, de diversidad sexual. De hecho, esto le quita o se crean por incapacidad de las autoridades debidamente instrumentadas, hablo de Procuraduría, hablo de Supremo Tribunal de Justicia, para impartir y dictar justicia. La última, la Asociación de Defensa de Mujeres. Sí, así como se le llama. El observatorio. Entonces, a ver qué está pasando, ¿por qué bueno, hay que entender que la sociedad civil tiene todo el derecho de organizarse en las condiciones, en la forma que más le convenga para defensa de sus intereses. Sería lo mismo pensar que el organismo de defensa de los usuarios de servicios financieros, la CONDUCEF, se creó porque los juzgados eran incapaces de salvaguardar los derechos de los ahorradores en un juicio mercantil o en un juicio hipotecario, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siento que no es así, yo siento que es más bien en función de plantear de mejor manera el asunto ante las autoridades competentes. Porque yo le digo, en el caso del Poder Judicial, en lo de los poderes judiciales, los juzgados actúan de acuerdo a lo que le plantean, o a lo que me plantean. Entonces, si el planteamiento está erróneo o equívoco, quizá el juez no va a tener la apreciación suficiente para resolver en función de ese interés. O bien lo puede hacer en función de aplicar una ley que quizá ya para la realidad es obsoleta, y mientras no se reforme esa ley tiene que haber alguien que dé un argumento válido, sólido, que permita que se pueda resolver generando derecho a través de la resolución, pero atendiendo una situación que normalmente no está regulada en la norma. Le pongo un ejemplo. Si ahorita una persona transgénero, un masculino que cambia su sexo para transformarse en mujer, y ya una vez transformado en mujer acude al registro civil a que le cambien el nombre, dice, ya no me quiero llamar Juan, me quiero llamar Juan, otro nombre. Está bien. Ya no me quiero llamar ya no me quiero llamar Carlos, me quiero llamar Carla, y el nombre, y que me cambien el nombre, y va al registro civil, el registro civil se lo va a negar y va a decir, a ver, ¿qué hago? Si me voy a un juzgado familiar a demandar al registro civil una acción de registro de nombre por cambio de identidad, lo más probable es que el juez me diga, esa situación no está contemplada en la legislación, por lo tanto no te puedo atender tu petición. Pero entonces ¿qué hacen las organizaciones de defensa de los transgénero? Es decir, a ver, espérate,
juez, te voy a hacer un planteamiento en función de una perspectiva de derechos, retomando ciertos parámetros que están en normas de fuente internacional para que las apliques al resolver tu caso. Y que claro, es obligación del juez de ponerse a estudiar y de hacer una resolución en ese sentido, aun cuando no esté regulada en la misma ley, ¿no? Recuerden que la Constitución, el artículo 14 constitucional dice que el juez debe resolver conforme a la letra de la ley, su interpretación jurídica, los principios generales su interpretación jurídica o los principios generales del derecho. Entonces tiene que resolver de alguna forma, pero no puede decir, porque no está regulada la situación, no la resuelvo. No puedo. No puedo. No. Entonces, en ese sentido yo siento que se están conformando las organizaciones de defensa de ciertos grupos, de defensa de derechos humanos de ciertos grupos, ¿sí? Para propiciar un cambio, tanto no nomás en la legislación, sino también en la mentalidad y en la forma de resolver los asuntos. La actualidad. Nada más ya para terminar, magistrado, preguntan aquí que si Colima está listo para la fiscalía. Para la Fiscalía General, la Fiscalía General, sí, yo digo que sí. Yo siento que sí. ¿En quién recae? ¿También en ustedes? No, la Fiscalía General va a sustituir a la Procuraduría General de Justicia en cuanto a una nueva conformación y filosofía. ¿Sí? Va a ser aun cuando va a seguir estando bajo la égida del Poder Ejecutivo, va a tener una cierta autonomía técnica de gestión, independencia, para poder integrar mejor las investigaciones y llevar a cabo la judicialización de los asuntos. Yo aquí sí quisiera ser muy puntual, aun cuando dije que sí. Debo reconocer que el nuevo sistema, y así lo mencionamos, el nuevo sistema y la efectividad del nuevo sistema, depende mucho de la primera etapa del proceso, que es la etapa de investigación, sea investigación inicial o investigación complementaria, cuando ya entra el juez de control en direccionar y en ver cómo se va a llevar a cabo la recopilación de pruebas, ¿no? Esta etapa de investigación está generalmente y en gran medida a cargo del Ministerio Público y de todas las corporaciones policíacas, no nada más de la Corporación de Investigación o de la Policía Investigadora, ¿sí? Porque muchas veces quienes llegan a la escena de los hechos son policías municipales, policías de tránsito, policías preventivos que muchas veces no tienen la capacitación para recopilar, primero para resguardar el lugar y para recabar las primeras evidencias que se encuentran y asegurarlas. Y muchas veces, me tocó conocer un hecho donde llegó la policía de seguridad pública, no llegó nadie más, ya se había ido la persona que se metió a robar al lugar. El ofendido dijo, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo pueden intervenir para sacar si hay huellas o no? No, tiene que venir el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público decía, bueno, es que hasta que no presente la denuncia y me programo y voy hasta el lunes, esto era un viernes. Digo, a ver, espérate, de aquí al lunes ya se borró todo, ya se borró toda evidencia que había aquí, ¿no? Entonces, eso refleja que a veces falta una capacitación y una capacidad técnica y científica para poder cumplir con esa etapa, de manera efectiva con esa etapa de la investigación, que tiene que ver con la recopilación de evidencias y de datos. Digo, ¿qué más quisiéramos tener una policía como la que salen en la tele? La serie, la de CSI. CSI Miami. No, por favor. En fin, ya. Nos vamos. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a usted, pero principalmente le damos las gracias al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia aquí en el estado de Colima por esta paciencia. No, al contrario, Jesús, Juan Ramón, resultó de un buen interés quitarme muchas dudas en materia de impartición de justicia. No sé si el tiempo fue suficiente para aclarar todas las dudas, pero podemos volver las veces que quieran, y si no soy yo, también la gente vinculada al Poder Judicial y que conoce estos temas, con todo gusto los atendemos. Bien, y ya para despedir este programa, nada más que informarle a usted de que el día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, está cerrado a la navegación menor el puerto de Manzanillo. ¿Y ahora por qué? Pues por la cuestión de las lluvias que hay. Bueno, allá les está lloviendo seguramente. A partir de las 3 de la tarde la Capitanía de Puerto
emitió un comunicado donde cerraron la navegación menor. Y también de que hoy el CENTE no tenía nada que hacer y se fue de tour a Palacio de Gobierno. Sabía que no hay funcionarios, está bien, bien jocoso ahí. Si saben que el secretario general anda en la asamblea, si el gobernador anda en la asamblea, ¿a qué van a Palacio de Gobierno? Y los diputados también. Y los diputados también, pero bueno, no tenían nada que hacer y se fueron para allá. Muchísimas gracias una vez más al presidente magistrado Alfredo Quiles Cabrera, que nos acaba de llegar aquí a visitar, al presidente magistrado Bernardo Salazar. Gracias. Gracias. Nos encontramos el lunes, si nos permite, nuevamente 5 de la tarde. Ya sabe, este es Perchero. Cuélguele lo que quiera.